Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la violencia familiar. Este tema ha tomado gran relevancia en los últimos días, específicamente por la cuarentena que se ha vivido en nuestro país y en el mundo. Ha habido un incremento en materia de violencia familiar, tan es así que podemos ver nosotros que durante la contingencia se estableció específicamente que los juzgados de carácter familiar y en su caso estuvieran abiertos también aquellas dependencias que se encargan de tratar todos los asuntos referentes a la violencia familiar. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente el confinamiento en el que se vive por razón de la contingencia ha traído como consecuencia que se detonen actos de violencia dentro del seno familiar y encontramos que desafortunadamente los más agredidos en este caso pudiéramos ver nosotros que es la mujer y en su caso pues lógicamente también los menores. Ya adentrándonos precisamente al tema de violencia familiar, vamos a darnos cuenta nosotros que a través de la historia podemos encontrar nosotros que la mujer ha sido una persona seriamente vulnerable a la violencia por parte de su pareja, por parte de su agresor en este caso. De tal manera que si hacemos un recuento, las diversas instituciones de carácter internacional se han abocado a buscar la protección de la mujer en todos los niveles y especialmente a suscribir tratados internacionales para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Ejemplo de ello es el Tratado Belén do Pará, que tiene por objeto precisamente proteger a la mujer contra cualquier acto de violencia y el cual, al ser suscrito por todos los estados partes, los obliga a crear normas y leyes tendientes a proteger a este sector de la población que durante muchos años estuvo fuertemente vulnerable. Desde el punto de vista legal, la Ley para la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza nos define lo que es violencia familiar y nos señala que es todo acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a la persona dentro o fuera del domicilio, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, pacto civil de solidaridad o bien que haya tenido una relación. Conforme a la Ley para la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza, nos señala que por violencia familiar se entiende todo acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las personas dentro o fuera del domicilio, que haya tenido una relación de parentesco, matrimonio, pacto civil de solidaridad o bien alguna relación de hecho entre el agresor y la persona víctima de la violencia familiar. La Ley para la Familia señala diversos tipos de violencia familiar. Podemos señalar nosotros la violencia psicológica, que va a ser cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, y este daño puede consistir en negligencias, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación de la autopersona, devaluación del autoconcepto, marginación, indiferencia, infidelidad incluso, comparaciones destructivas, y que todo esto va a llevar como consecuencia el deterioro de la autoestima, del autoconcepto, de la autoimagen que sufre la víctima y que va a llevar a la persona en ocasiones a vivir una depresión, el aislamiento, la devaluación de su persona y en ocasiones puede llevarlos incluso al suicidio. Podemos nosotros señalar que en esta violencia psicológica no es tanto el daño físico que se pudiera hacer, sino más que nada el daño psicológico. Las conductas del agresor van claramente dirigidas a denigrar, a demeritar a la víctima,
para llevarlas a una depresión reiterada que lógicamente va a caer en la baja autoestima, el bajo autoconcepto, en una depresión que vamos a ver en la persona que en ocasiones siente que no puede hacer nada, ¿sí? Ya se cree lo que el agresor le está dando, lo que el agresor ya cree que se merece o que es normal el entorno en el que se desenvuelve, porque es tanta la violencia que se ejerce que hasta cierto punto se le cambia el chip a la persona y se siente merecedora de ese daño psicológico que se está ocasionando. La violencia física, por su parte, es cualquier daño que se infringe, no accidental, o sea, es un daño intencional que se infringe en contra de la persona usando la fuerza física, el arma o algún otro objeto que tiende a provocar, lesionar o intimidar a la persona. La violencia patrimonial, por su parte, es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la persona, en este caso de la víctima. La podemos encontrar nosotros de muy diversas maneras. La sustracción, la destrucción, el ocultamiento de las pertenencias de la víctima. Es decir, probablemente no te voy a hacer daño físicamente, pero te voy a esconder pues simplemente la tarjeta bancaria, te voy a esconder las llaves para que no te vayas, las llaves del automóvil, te voy a esconder tu pasaporte, tu visa, tus pertenencias más valiosas para ti. ¿Para qué? Para controlarte, para someterte, para en cierto modo tenerte bajo mi control y en mi dominio, ¿sí? La violencia económica, por su parte, es todo acto de acción o de omisión del agresor que afecta la supervivencia económica, en este caso de la víctima. Se va a manifestar a través de limitaciones, control de los ingresos, condicionamiento, te doy pero me das esto, te doy pero aceptas estos. Estas limitaciones tienen por objeto establecer la supremacía económica del agresor con respecto a la víctima para someterla, para que la víctima en su momento pues acceda o reconozca como autoridad la que impone en este caso el agresor. Podemos ver nosotros también la violencia sexual, que va a ser todo acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. En este caso es un abuso de poder que ejerce el agresor con respecto a la víctima, que en este caso es para poder someter a la víctima en el aspecto sexual. En este apartado vamos a ver nosotros que se impone la supremacía masculina sobre la mujer. Y en general nosotros, cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las personas que integren la familia. De tal manera que nosotros pudiéramos decir que en la violencia familiar no es solamente este recuadro o este señalamiento que la ley hay. La naturaleza humana nos puede decir que a lo mejor cierto acto me está lesionando a mí y no está contemplado dentro de la ley, pero que de una u otra manera me está afectando mi autoestima, mi autoconcepto, me está lesionando de una u otra manera la forma o el trato de que soy objeto por parte del agresor. Si vemos nosotros aquí, hay una gama completa que se puede ejercer por parte del agresor. Veíamos simplemente la celotipia, ¿sí? De ahí precisamente que es importante que estemos atentos, ¿sí?, a cualquier acto de violencia que se ejerza. Si ustedes o si checamos, por ejemplo, en las instituciones educativas, en las dependencias gubernamentales, hemos encontrado a últimas fechas un termómetro de la violencia. Ahí podemos ver nosotros el catálogo que nos señala la ley para la familia y que debemos de ser muy atentos al respecto. Como yo les he señalado, venimos a vivir y a disfrutar, a ser felices.
no a ser sometidos ni controlados por un acto de abuso de poder, ¿sí?, por parte del agresor. Entonces, el hecho de que se permita una primera agresión desafortunadamente conlleva a que se vayan admitiendo una serie de agresiones en forma contundente. Si analizamos nosotros el círculo vicioso de la violencia familiar, podemos encontrar que en la práctica hay estudios muy importantes que nos dicen que en toda relación de pareja, en ocasiones vemos nosotros cómo empieza ese círculo vicioso. Empiezan con pequeñas agresiones, que a lo mejor te grito, ¿sí?, son agresiones verbales, te doy un empujón, es una agresión física, empiezo a agredirte verbalmente en forma psicológica, demeritándote como persona para hacerte sentir menos como tal, y vemos nosotros que empiezan ese ciclo de violencia de menos a más, ¿sí? Entonces la persona llega un momento de que ya la tensión es tan fuerte que va a venir a desatar en una agresión física, ¿sí? En esa agresión física vamos a ver nosotros que después va a venir a desatar en lo que va a traer como consecuencia lo que es la etapa de la reconciliación o luna de miel. Y en esa etapa de luna de miel, el agresor se arrepiente, tú me provocas, yo no soy así, pero es que tú no me haces caso, yo ya te dije que no te vistieras así, ¿por qué me contestas? Y un sinnúmero de pretextos para justificar, en cierto modo, las agresiones que se están dando. Esa etapa, pues la víctima vuelve a creer en su agresor, ¿sí? Y se da precisamente, eso es la etapa de luna de miel. Pasa la etapa de luna de miel y vuelve otra vez la etapa de tensión, donde empiezan pequeñas agresiones y se hace un círculo vicioso que va a detonar, ¿sí?, precisamente una agresión mayor, ¿sí? De tal manera que ese círculo vicioso en ocasiones la víctima siente que es algo normal, minimiza las agresiones y en ocasiones prefiere, cuando ya está la situación tan tensa, sabe que va a tronar, que va a desatar en una agresión, violencia, y prefiere para acabar la tensión y llegar a la reconciliación, ¿sí? Entonces, la agresión que se somete durante la violencia familiar, en ocasiones, la víctima se siente merecedora del trato que recibe. Por eso es importante, y las políticas públicas y el Estado tratan de apoyar a la víctima para que ella, de una u otra manera, tratar de darle esa confianza y que reconozca que no es merecedora del trato que se le está dando. De ahí precisamente que cuando el órgano jurisdiccional o la dependencia a la que acuda la víctima tiene que tomar aquellas medidas de protección necesarias para separarla de su agresor. Ahorita en la actualidad se puede acudir ante un juez de lo familiar en forma directa, ¿sí?, o mediante un abogado, puede ser escrito o en forma oral, y de forma inmediata el órgano jurisdiccional va a tener que tomar las medidas necesarias para separar al agresor de la víctima. Va a tomar las medidas de aseguramiento en materia de alimentos en favor de ella y de sus descendientes en caso de que tuvieran hijos. Va a tener la manera de asegurar, conforme a la ley de la familia, nos señala que tiene que tomar ciertas medidas. Dice, suspensión temporal de la convivencia. ¿Por qué? Porque sabemos que es una persona violenta y que lógicamente tenemos que tomar medidas de protección y de aseguramiento. Prohibición del agresor de asistir o de, en su momento, buscar a la víctima. ¿Por qué? Porque se va a dar una, como quien dice, una orden de restricción para que no se acerque a la víctima. Posesión exclusiva de la víctima en el domicilio, en este caso una separación legal de personas de la víctima con respecto a su victimario.
el órgano jurisdiccional, cuando toma conocimiento de una situación de violencia, en forma inmediata ordena la separación del agresor y decreta el depósito provisional de la víctima y de sus menores hijos en lo que fuera el domicilio conyugal o el domicilio común de ambos, para evitar precisamente esas agresiones. Por eso limita la convivencia, le prohíbe que se acerque al domicilio conyugal, le establece una pensión de alimentos a los acreedores alimentistas y en todo caso también en favor de la víctima, y va a tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para poder proteger a la víctima de su agresor. Si vemos nosotros aquí, en materia de violencia familiar, desafortunadamente la víctima en ocasiones considera o se siente merecedora del trato. Entonces también lleva implícito, tan pronto el juez tenga conocimiento de un caso de violencia familiar, lleva implícito canalizarlo para que reciba terapia psicológica, tanto a ella como a sus hijos, en este caso, para valorar el grado de afectación que pudo haber recibido la familia con motivo de la violencia que vivieron de parte de la agresor. Es muy importante que señalemos que en materia de violencia familiar, la ley nos establece el derecho que tenemos a solicitar la reparación por daño moral por haber sufrido violencia familiar, y nos establece un procedimiento específico para poder demandar precisamente esa reparación. ¿En qué va a consistir? Es una compensación. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en una reparación pecuniaria, resultado precisamente de la valoración que hacen los peritos psicológicos y psiquiátricos para ver el grado de afectación, qué tanto en su momento pudo afectar a la persona víctima de la violencia, y lógicamente que tiene que estar con ello también valorada la atención médica, psiquiátrica y demás. ¿Para qué? Porque de una u otra manera el hecho de haber vivido en la violencia desafortunadamente va a traer trastornos psicológicos, emocionales en la persona, y que esos trastornos hay que tratarlos, y lógicamente el tratarlos pues no va a ser gratis. ¿Y quién va a tener que pagar por ello? Pues el agresor. Si vemos nosotros, al momento de que el juez mande a hacer las valoraciones, él tiene que auxiliarse precisamente de las instituciones que el Estado tiene, pues para poder valorar en su momento, poder determinar el grado o no de afectación, y en su momento en la sentencia que emita al momento de resolver sobre el caso de violencia familiar, él va a tomar todas aquellas consideraciones necesarias para proteger y salvaguardar la integridad de la víctima, de sus hijos, en atención al interés superior de estos. Si nosotros vemos, hay instituciones también muy importantes, el Centro de Empoderamiento para la Mujer y demás, también ellos hacen su labor en este apartado, pues para proteger precisamente a la mujer, a sus hijos, en este caso de violencia. Pero resulta importante señalar que la violencia familiar no solamente es exclusiva precisamente de la mujer. Los estudios nos demuestran que en una familia en la cual ha prevalecido la violencia, la mujer en ocasiones es temerosa, recibe la violencia, pero en ocasiones sabe que es injusta, pero se acostumbra, la convierte tan trivial, pero la siente, pero no es capaz de enfrentarse a su agresor. Desafortunadamente, donde detona la agresión es en los más débiles. ¿Y quiénes son? Los hijos. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, vamos a ver nosotros que esa familia, pues lógicamente que está viviendo el círculo vicioso de la violencia, y que de una u otra manera, por eso el juez tiene que valorar no solamente a la víctima, sino también a los hijos. Los hijos también sufren violencia, y en este caso podríamos nosotros decir que sufren una violencia psicológica, pues al ver que su madre en su momento pues está siendo objeto de violencia.
y en forma indirecta se está afectando a los menores. Y cuando la madre recala sobre los hijos, pues lógicamente también en ese apartado, también los hijos van a sufrir violencia. Como les decía, no solamente la mujer va a vivir la violencia, también los hombres la llegan a vivir. Hay una asociación en Torreón que se llama Los Hombres de la Laguna y que me tocó en una ocasión en un simposio internacional conocer la constitución o la forma de organización, y ahí es precisamente hombres que forman parte de esa organización que en el desarrollo de su vida como familia han recibido violencia, ¿sí? En la vida profesional yo les podría decir que también me ha tocado ver casos en los cuales el hombre es objeto de violencia familiar, ¿sí? Entonces pudiéramos ver nosotros que no solamente la figura es privativa de la mujer, sino también es para el hombre y para los hijos. Hay estudios y que podemos encontrar nosotros que a lo largo de la vida, ¿sí?, quien ejerce la violencia, como quien dice, al transcurso de los años, la vida le cobra la factura. Desafortunadamente, pudiéramos decir nosotros, el hombre que fue agresor toda la vida, con el paso del tiempo, lógicamente pasa a ser marginado o relegado y ahora él se convierte víctima, ¿sí?, en este caso, de quienes en su momento fueron sus víctimas. Ahora sus víctimas son sus victimarios. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente ya se cambió la moneda, la balanza se volteó, ya me liberé de la violencia y ahora pues ya te dejo relegado en un momento dado. Aquí es muy importante que analicemos nosotros que en la violencia familiar se afecta precisamente de manera psicológica a la persona. Llega un punto que la persona se siente merecedora del trato, que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Por eso se trabaja mucho en empoderar a la mujer, en trabajar psicológicamente para que la mujer reconozca que no es merecedora del trato que recibe, que se empodere y que luche por la defensa de sus derechos, exigir una vida libre de violencia. Cuando la mujer ya ha recibido terapia, ha reconocido que no es merecedora de recibir el trato que tiene, lógicamente la mujer va a tomar las riendas y va a pedir la intervención de la autoridad va a pedir la intervención de la autoridad jurisdiccional para que tome cartas en el asunto. Si no lo hace, pues lógicamente es porque en ocasiones todavía siente que depende, a veces económicamente, a veces emocionalmente, etc. Pero yo considero, y se los pongo a su consideración, nadie merecemos vivir una vida de violencia. Nadie. ¿Sí? De una u otra manera es preferible poner un alto en la vida y decidir qué es lo que queremos. Lógicamente, como les decía, venimos a vivir y a ser felices, ¿sí? Y nadie tiene derecho a maltratar a la persona, a la mujer, a los hijos, al hombre o a quien sea. Porque acuérdense que ahí lo importante es que la violencia se ejerza en un contexto de una familia y puede ser de una u otra manera. Es importante señalar que en el Estado se cuenta con centros importantes que permiten, es importante señalar que en materia de violencia familiar existen centros de apoyo para la mujer y los hijos cuando son objetos de violencia familiar. Hay refugios que el Estado proporciona en las cuales cuando la persona está decidida a tomar riendas en el asunto, parar la agresión, el Estado se les brinda esos refugios en los cuales se les canaliza para que reciban terapia psicológica, psiquiatra, asesoría legal, asesoría psicopedagógica para sus hijos,
de tal manera que se separan del núcleo familiar, en este caso por propia voluntad, sin tener que avisar al agresor, y en cierto modo se trata de restablecer la confianza en la víctima. Los hijos van a estar recibiendo la educación en esos centros de refugio, en los cuales ellos van a estar haciendo tareas, se va a estar remitiendo la información a las escuelas y demás, para que durante este tiempo la persona pueda empoderarse, recibir ese apoyo que necesita y ahora sí, ya venir decidida a tomar las medidas necesarias y proceder legalmente para que ya cese la violencia, pero ahora sí que ya intervenga el órgano jurisdiccional para poder determinar las sanciones que se van a aplicar. Es muy importante señalar que tenemos que acudir y no se requieren más formalidades. Si la persona vive violencia, puede acudir en forma directa, es decir, personalmente, puede ir con un abogado, puede ir a las instituciones para que se les pueda brindar la ayuda necesaria para salvaguardar su integridad física, psicológica, económica, emocional, tanto de ella como de sus hijos. Este tema, como vemos, es de gran importancia y relevancia y que lo estuvimos viendo, lo hemos visto, ¿sí?, en todo el contexto y se agudizó más durante este periodo de cuarentena, pero no podemos decir, nos engañaríamos solos diciendo que nada más es durante esta época. Desafortunadamente este problema es un problema que se vive día con día en nuestra sociedad y en el mundo. Muchas gracias.